Hola, ¿qué tal? Bueno, en el día de hoy les traigo por lo menos la propuesta que nos invita a este video, es hacer un análisis de un texto en particular de Bobbio, ¿no? Un texto que fue escrito ya hace un tiempo, pero que es sumamente relevante en los días que vivimos dentro del ámbito de la teoría política, ¿no? Es un libro que se llama Derecha e Izquierda, razones y significados de una distinción política. Es interesante porque para Norberto Bobbio esta diada, ¿no? Esta dicotomía entre la derecha y la izquierda, que ha prevalecido desde al menos un poco más de 2 siglos, ¿no? Designa el contraste de ideologías, ¿no? De los movimientos en los que en definitiva está dividido el universo. Y que Bobbio va a decir que esta permanece activa. E incluso uno tendría que preguntarse por qué no iba a estarlo, ¿no? Y nos tenemos que sorprender que en un universo como el universo de lo político, que está constituido claramente sobre todo por relaciones de antagonismos entre partes contrapuestas, llámense partidos políticos, grupos de intereses, facciones, la ciudadanía, el ámbito de las relaciones internacionales, ¿sí? Los ciudadanos, ¿no? La manera más común de representarlo generalmente es a partir de la diada derecha e izquierda, ¿no? Vamos a ir viendo a lo largo del video de la propuesta, es observar claramente cómo, a pesar de los ataques que ha tenido esta diada, la diada existe y que está más viva que nunca, plantea Bobbio. En primer lugar, muchas de estas críticas hacia esta diada proviene de lo que se denominó la crisis de las ideologías, ¿no? Aunque claramente ese árbol de las ideologías está siempre reverdeciendo, ¿no? Además, derecha e izquierda no solamente significan ideologías. Reducirlas a la pura expresión de un pensamiento ideológico sería una injusta simplificación, pues también ambas indican programas contrapuestos respecto a muchos problemas cuya solución pertenece habitualmente, significativamente, al ámbito de lo político, ¿no? A la acción política. Por lo tanto, se trata no solo de ideas, sino también se tratan de intereses, se tratan de valoraciones. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esta síntesis de derecha y de izquierda hacia una convergencia o tercera vía que se ha intentado, tiene que ver o está relacionado con lo que se conoce el socialismo liberal o el liberal socialismo, esa idea de por el otro lado de la revolución conservadora, que son ejemplos de un intento de conciliación, si se quiere, entre ideas contrapuestas y por consiguiente son alternativas que la historia claramente había señalado como incompatibles. Una parte sumamente interesante que se relaciona con esta diada, que es el concepto de igualdad. ¿Por qué decimos esto? Porque para Bobbio, y esta si se quiere es la parte central de su pensamiento político, la esencia de esa distinción entre la derecha y la izquierda se relaciona en la diferente actitud que las dos partes, el pueblo de la derecha, el pueblo de la izquierda, muestran sistemáticamente frente a este concepto, frente a la idea de igualdad. Es decir, que aquellos que se declaran de izquierda dan mayor importancia en su conducta moral y en su iniciativa política, lo que convierte a los hombres en iguales, o a las formas de atenuar y de reducir los factores de desigualdad, por ejemplo. Mientras que los que se declaran de derecha están convencidos de que las desigualdades son un dato incambiable y que al fin y al cabo ni siquiera deben de ser eliminadas las diferencias, las desigualdades. Es decir, que hay una conjunción de libertad e igualdad que extrae claramente Bobbio dentro del espectro político, que generalmente Bobbio lo establece a partir de cuatro categorías. Bobbio dice que hay una categoría que se identifica con la extrema izquierda, ¿no? Esa categoría que uno identificaría históricamente al jacobinismo, ¿no? A los movimientos, a las doctrinas a la vez igualitarios y autoritarios. El centro de izquierda, por ejemplo, el socialismo liberal, la socialdemocracia, ¿no? Movimientos, doctrinas liberales que a la vez son igualitarios. Luego tenemos un centro derecha, donde hay partidos conservadores que son fieles, obviamente, al método democrático, pero que se detienen en la igualdad ante la ley, que implica únicamente el poder por parte del juez de aplicar las leyes de una manera imparcial, ¿sí? Movimientos, doctrinas liberales, a la vez muchas veces desigualitarios. Y luego tenemos la extrema derecha,
como ha sido históricamente el fascismo, el nazismo, movimientos y doctrinas antiliberales, a la vez claramente que son anti-igualitarios. Por lo tanto, lo que les propongo es empezar a discutir a partir de una serie de postulados que va dando Bobbio, esta idea de la distinción rebatida, ¿no? De estos que critican a esta diada y cómo les responde Bobbio en su texto. Claramente dice Bobbio que derecha e izquierda son dos términos antitéticos que desde hace más de 2 siglos se emplean habitualmente para designar el contraste de las ideologías, de los movimientos en que en definitiva está dividido el universo. Por lo tanto, son recíprocamente exclusivos y conjuntamente exhaustivos. ¿Qué significa esto? Que son exclusivos en el sentido de que ninguna doctrina ni ningún movimiento pueden ser al mismo tiempo de derechas y de izquierda. Y son exhaustivos porque, al menos en la acepción más rigurosa de ambos términos, tal y como lo vamos a ir viendo más adelante, una doctrina o un movimiento únicamente puede ser de derecha o de izquierda, de derechas o de izquierda. Significa que la contraposición definitiva de derechas e izquierdas representan una típica forma de pensar por diadas. Es decir, que no existe claramente disciplina que no esté dominada por alguna diada omnicomprensiva, ¿no? En sociología, la diada sociedad-comunidad, en derecho, lo privado y lo público, en las relaciones internacionales, la paz y la guerra, en la esfera política, la derecha y la izquierda, que obviamente no es la única, aunque sí en cierta forma que podemos encontrarlas por lo menos en todas partes. Sí que existen diadas en las cuales los dos términos son separados claramente y en muchos casos incluso pueden ser complementarios. Es decir, que hay una dicotomía derecha-izquierda que pertenece a este primer tipo, ¿no? La primera idea de términos dicotómicos. Hay una distinción entre derecha e izquierda que durante por lo menos casi 2 siglos, desde la Revolución Francesa en adelante, sirvió entonces para dividir el universo político en 2 partes opuestas. Algunos que dicen que ya no tienen ninguna razón de seguir siendo utilizado, ¿sí? Incluso uno podría citar a Sartre, que nos va a decir que derecha e izquierda son 2 cajas vacías, pero que claramente Bobbio dice que esto no es así. Un segundo postulado de Bobbio implica las causas de que haya gente que piense que estos son cajas vacías. Y en la base y en el origen de las primeras dudas sobre la desaparición, o por lo menos sobre la menor fuerza representativa de esta distinción, se encontraría claramente la llamada crisis de las ideologías. A ver, hay que tener en cuenta que las ideologías claramente no han desaparecido en lo absoluto, todo lo contrario, claramente están más vivas que nunca. ¿Por qué? Porque las ideologías del pasado han sido sustituidas por otras nuevas, o por lo menos aquellas que pretenden ser nuevas. Así como que izquierda y derecha no indican solamente ideologías, reducirlas a la pura expresión de pensamiento ideológico sería una clara e injusta simplificación, porque claramente ambas indican programas contrapuestos, ¿sí? Esto habitualmente pertenecen a la acción política. Hay contrastes, no solo de ideas, sino también de intereses, de valoraciones sobre la dirección que debería tomar o que debería dar una sociedad. En definitiva, algo que claramente existe en cualquier sociedad y que no parece, que incluso les puedo asegurar, no va a desaparecer. En este sentido, pasamos al tercero de los postulados, donde se sostiene que en un universo político que es cada vez más complejo, como es el de las grandes sociedades humanas, modernas, y especialmente en las sociedades democráticas, se hace cada vez más inadecuada esa separación, ¿no? Excesivamente clara entre 2 únicas partes contrapuestas, y que cada vez más insuficiente la visión dicotómica de la política. A ver, es decir, que se objeta, en fin, que en un pluriverso como el de las grandes sociedades democráticas, donde las partes en juego son muchas y donde tienen entre ellas convergencias y divergencias que hacen posibles las más variadas combinaciones de las unas con las otras, ya no se pueden plantear los problemas bajo las formas de antítesis, ¿no? De derecha o de izquierda. A ver, hay que tener en cuenta que la objeción es acertada
pero claramente no es decisiva. La distinción entre derecha e izquierda no excluye en absoluto la configuración de una línea continua sobre la cual entre la izquierda inicial y la derecha final, o lo que sería lo mismo, entre la derecha inicial y la izquierda final, se colocan posiciones intermedias que ocupan ese espacio central entre los dos extremos, el que se lo denomina comúnmente con el nombre de centro. ¿Sí? A ver, hay entonces claramente una visión de triada que incluye entre derecha e izquierda un espacio intermedio, que no es supuestamente ni de derecha ni de izquierda, sino que justamente está en el medio de la una de la otra. Esto se lo va a denominar, y esto le permite también a Bobbio seguir aseverando la existencia de esta diada, de lo que se conoce como un tercero incluido. A ver, aunque en muchos sistemas democráticos con pluralismos acentuados el tercero incluido tiende a llegar a ser tan exorbitante como para ocupar la parte más extensa, si se quiere, del sistema político, incluso relegando a la derecha y relegando a las izquierdas a los márgenes, esto no afecta en absoluto la antítesis original, puesto que, al contrario, el centro, definiéndose ni de derecha ni de izquierda, no pudiéndose definir de otra manera, por lo tanto la presupone y extrae de su existencia la propia razón de ser. Según las temporadas, según las latitudes, ese crepúsculo puede ser más o menos largo, pero la mayor parte o la mayor o menor duración no altera en absoluto el hecho de que su definición dependa de las del día y de la noche, dependa de la izquierda y de la derecha. Entonces, claramente, y siguiendo a Bobbio, la definición de este espacio intermedio hace posible una comprensión más articulada del sistema. ¿Por qué? Porque esto permite distinguir entre un centro que está cercano a la izquierda, centro-izquierda, o un centro que está más cercano a la derecha, centro-derecha. Y así, en el ámbito de la izquierda, una izquierda moderada que tiende hacia el centro y una izquierda extrema que se contrapone al centro. Igualmente en el ámbito de la derecha, es decir, una derecha atraída hacia el centro y una que se aleja de él, contraponiéndose en igual medida tanto el centro como a la izquierda. Además, también podemos decir que no existe mejor confirmación de la persistencia del modelo dicotómico que la presencia, también en un universo pluralista, de una izquierda que tiende a considerar al centro muchas veces como una derecha camuflada, o de una derecha, por consiguiente, que tiende a considerar al propio centro como la cobertura de una izquierda que no quiere declararse como tal. Esto me parece sumamente interesante. Ahora bien, el tercero incluido es un paso. Distinto del tercero incluido es lo que se denomina el tercero incluyente. Recordemos, el tercero incluido busca un espacio entre dos opuestos e introduciéndose entre el uno y el otro, no los elimina, sino que hace es alejarlo. Impide la alternancia drástica o de derecha o de izquierda y consiente, si se quiere, una tercera solución. Ahora bien, el tercero incluyente tiende a ir un poco más allá de los dos opuestos, englobándolos en una síntesis superior y por lo tanto anulándolos como tales, si se puede decir así. Mientras que el tercero incluido puede llegar a ser representado por la famosa fórmula ni-ni, ¿sí? El tercero incluyente encuentra la propia representación abreviada en la fórmula et-et. Es decir, que en el debate político, el tercero incluyente se presenta habitualmente como un intento de tercera vía, o sea, para que se entienda, de una oposición que, al contrario de la del centro, no está en medio de la derecha y de la izquierda, sino que pretende ir más allá de la una y de la otra. Cada figura de tercero presupone siempre a los otros dos, mientras que el tercero incluido descubre su propia esencia expulsándolos, el tercero incluyente se alimenta de ellos. Es decir, que el tercero incluido se presenta sobre todo como una praxis, si se quiere, sin doctrinas. Mientras que estas terceras vías del pensamiento, ¿no? Del imaginario político que nos propone Bobbio, hay una idea del socialismo liberal o del liberal socialismo, que es una expresión típica de un pensamiento de tercero incluyente,
que ha tenido en muchas instancias un comprobado y ha sufrido fracasos. Otro tipo de ejemplo histórico de síntesis de los opuestos ha sido la revolución conservadora, por ejemplo, que apareció después de la Primera Guerra Mundial y que también demostró su fracaso. La propuesta continúa de Bobbio con la idea de que otro motivo para declararla muchas veces en declive, es decir, rechazar esa vieja diada, que se encuentra generalmente, dice Bobbio, en la observación de que la diada ha perdido gran parte de su valor descriptivo. ¿Sí? Porque la sociedad, que está en continua transformación, el surgimiento de nuevos problemas específicos, han generado que esta diada quede obsoleta. Es decir, que es indudable que esto mismo ha hecho que nacieran movimientos que no entran, o que ellos mismos consideran o presupone de no entrar en este esquema tradicional de contraposición entre derechas e izquierdas. Y si se quiere, el caso más actual o más interesante sea el de los partidos verdes, ¿no? Los partidos ambientalistas, ecologistas, ¿no? Que parece que pueden ser considerados unas veces de derechas, otras veces de izquierda, o muchas veces ni siquiera son considerados ni de derechas ni de izquierda, ¿no? Que estos verdes pretenden ser un movimiento transversal, ¿sí? Es decir, que hay, si se quiere, una tercera forma de poner en crisis a esa diada. Ahora bien, vamos a ver que es posible moverse a través de, así que una forma que se resuelve, si se quiere, en una atenuación o desautorización de esta diada más que en un rechazo o una superación de la misma. E incluso la mayor prueba de este equívoco que existe, de este movimiento, por ejemplo, de los verdes, está en el hecho de que todos, en general, los partidos políticos, de derecha o de izquierda, se han ido adueñando poco a poco del tema ecológico y del medio ambiente. A ver, es interesante porque una crítica o una crisis que se supone, ¿no?, en esta idea de obsoleto que tiene esta diada, está relacionada muchas veces con los problemas de índoles morales y jurídicos, ¿sí? Problemas de un índole moral y jurídico que requieren, o por lo menos que requerirían en términos de Bobbio, aún más en el futuro de ciertas decisiones políticas, que siendo decisiones nuevas sobre temas nuevos con respecto a cualquier otra decisión del pasado, pareciera que no se pudieran incluir, cualquiera que fuesen, en la categoría tradicional de derecha e izquierda. Y respecto a este entrelazado, si se quiere, el problema más incómodo para las derechas y las izquierdas, por lo menos para estas diadas, es la del aborto, el tema del aborto. Generalmente el rechazo al aborto forma parte de los programas políticos de la derecha, mientras que la izquierda se dice que es primordialmente pro aborto, ¿no? Es abortista. Ahora bien, eso no ha sido de esa manera, o por lo menos temas de índoles morales o jurídicas no han eliminado claramente esta diada. La razón principal, por lo menos los que nos propone Bobbio, por la cual la clásica diada se ha puesto en discusión, es otra. A ver, los dos términos de una diada se rigen indisociablemente el uno con el otro. Entonces se dice que donde no hay derecha, ya no hay izquierda, y viceversa. Dicho de otro modo, existe una derecha en cuanto existe una izquierda en tanto siempre que existe una derecha. Entonces, bastaría con desautorizar uno de los dos términos, dejándolo ya de reconocer alguno de sus derechos a existir. Si todo es izquierda, ya no habría derecha, y recíprocamente. Si todo es derecha, ya no hay izquierda. A ver, esto ha pasado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el caso del predominio de la derecha sobre la izquierda, como en el caso contrario, las dos partes siguen existiendo simultáneamente y extrayendo cada una su propia razón de ser a partir de la existencia de la otra. Y muchas veces nos han planteado lo que les propongo en esta parte, ¿no? Existen muchas derechas y muchas izquierdas. Muchas veces se plantean, bueno, todavía existe la derecha, aún existe la izquierda. Y en definitiva, más preguntas, ¿qué es la izquierda? ¿Qué ha quedado de ella en particular? La izquierda, por ejemplo, ha sido enterrada bajo las ruinas del universo soviético. La crisis del sistema soviético indudablemente habría tenido como consecuencia en este caso no el fin de la izquierda, y eso está claramente demostrado, sino una izquierda históricamente bien delimitada en el tiempo. Por lo tanto, uno tiene que decir que no existe una única izquierda, que existen claramente muchas izquierdas, como por otro lado hay muchas derechas, incluso cuando ha tenido que pasar por periodos de crisis.
El último motivo que nos propone Bobbio, y quizás el más decisivo que ha intentado negar esta diada, se trata del reconocimiento de que estas dos etiquetas se han convertido en meras ficciones. Y que en realidad, frente a la complejidad y frente a la novedad de los problemas que los movimientos políticos tienen que afrontar, los llamados derechistas o los izquierdistas dicen más o menos las mismas cosas, es decir, que formulan para uso y consumo de sus electores, es decir, que más o menos tienen los mismos programas y se proponen los mismos fines inmediatos. Esto claramente no lo es así, lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Tal y como se podría probar por otros testimonios, esa confusión, esa autoanulación de la izquierda no se corresponde del todo con la realidad. Ese intento de autoanulación de la derecha tampoco. ¿Sí? Pero vamos a ir tratando de resolver algunas de las dudas que hemos planteado y Bobbio nos propone esta idea de que les marco aquí, la diada sobrevive y fundamentalmente sobrevive por tres grandes motivos o tres grandes razones. A pesar de que la diada sea continuamente rebatida de distintas posiciones, sigue estando vigente claramente en el lenguaje político. Los sistemas democráticos de muchos partidos todavía se describen como si estuvieran dispuestos en un arco que va de la derecha a la izquierda, o obviamente viceversa, ¿no? Y que no han perdido nada de su fuerza de significativa expresiones como, por ejemplo, la derecha parlamentaria, la existencia de una izquierda parlamentaria, el gobierno de derechas o los gobiernos de izquierda, ¿sí? Así que lo que hay que tener en cuenta es cuando hablamos de políticos no tenemos ninguna duda, por ejemplo, que si estuviéramos en Italia en estos momentos diríamos que Berlusconi es una persona de derecha. ¿Sí? Por lo tanto, el sistema político, Bobbio nos propone el ejemplo de Italia, pero claramente se puede identificar a un sistema político dividido entre una izquierda y una derecha, con sus matices en el medio. Segundo punto para tener en cuenta es que en un universo como el político, donde estamos constituidos, ¿no? Que está constituido eminentemente por relaciones de antagonismo, es decir, hay partes contrapuestas, hablamos de partidos políticos, de grupos de intereses, de facciones, de personas, en definitiva, de pueblos, la manera más natural, más simple, e incluso la manera más común de representarlos, sea a partir de una diada o sea a partir de una dicotomía. Es decir, que la misma categoría de la política se representa con una teoría muy, muy conocida en nuestros días por medios de la diada identificada ya no solo de derecha a izquierda, sino la diada amigo-enemigo. Y una última visión que les propongo, haciendo un análisis de Bobbio, y que espero que puedan compartir el video y tratar de hacer sus comentarios, sus sugerencias, es que en la visión diádica de la política, las dos partes de esa diada, que hayan tomado el nombre de derechas e izquierdas, depende únicamente de un hecho, si se quiere, meramente accidental. El nombre puede cambiar, pero la estructura esencial y originariamente dicotómica del universo, que es el universo político, permanece. ¿Sí? Esa diada derecha-izquierda podemos decir que ha acabado por convertirse en preeminente. Tanto es así que sigue aún estando vigente en el discurso de hoy, aunque muchas veces de forma discutida, pero eso claramente no excluye la presencia de otras metáforas especiales, que sin embargo tienen menor extensión y que sirven solo en determinados contextos puntuales.